Reciban un cordial saludo, mi nombre es Iván Molero. El objetivo del presente video es llevar a cabo la preparación de un proyecto. Este proyecto va a conectarse a través de Appium para hacer el testing de una aplicación móvil. Vamos a hacer uso del PageObjectModel para poder organizar todo el código y obtener como resultado un proyecto mucho más organizado, que tenga capacidad de ser mantenido con relativa facilidad y con el código de los test bastante legibles. Empezamos. Empezaremos abriendo Android Studio. Abrir Android Studio tiene por único objetivo iniciar un emulador. En este caso vamos a iniciar el Pixel 6 Pro. Una vez que iniciemos un emulador, podemos minimizar Android Studio. No lo vamos a cerrar porque recuerdo que está asociado a la ventana del emulador, así es que simplemente esperaremos a que el emulador termine de iniciar. Acomodamos un poco la ventana del emulador hasta que estemos satisfechos no solo con el ancho, sino también con la posición de la misma. Esto nos va a facilitar llevar a cabo algunas acciones sin que la ventana nos esté interrumpiendo. Ahora vamos a iniciar el Appium Inspector. Ahora vamos a acomodar la ventana de Appium. Veamos, la estiramos. Vamos a acomodar un poco más el alto y luego el ancho de la misma. Y además podemos dejar a nuestra ventana del emulador siempre encima, cosa que va a estar visible. Ahora vamos a ver la lista de los dispositivos a través de ADB. Con el ADB Devices verificamos que el emulador está accesible y desde el Appium Inspector procedemos a revisar los Desired Capabilities. Está apuntando hacia nuestro emulador, no tenemos mayores problemas. Ahora debemos iniciar el servidor Appium. Una vez iniciado el servidor Appium, podemos decirle al Appium Inspector que se conecte al servidor Appium y a través de él empezar a manipular nuestro emulador. Recuerden que lo mismo puede ser hecho desde un dispositivo físico. Muy bien, todo ha cargado bastante bien, no tenemos ningún problema. Esto es la infraestructura que necesitamos para poder comunicarnos con el emulador en este caso o un dispositivo Android, eso se puede ver en el otro video, y podemos ya empezar con el proyecto. Es momento de crear el proyecto usando IntelliJ. Vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar Appium PageObjectModel. Revisamos que esté marcado el lenguaje Java y el build system con Maven. Dejamos que el proyecto se cree, es relativamente rápido. En un proyecto Maven, lo primero sugiero que se debe hacer es revisar el POM, el archivo POM. En este proyecto en particular no vamos a hacer uso de el código fuente como tal, sino que vamos a trabajar en la parte de testing. Empezamos agregando algunas dependencias dentro del archivo POM. La primera dependencia que vamos a agregar es TestNG. Eso es, con el Group ID org TestNG. Vamos a trabajar con las últimas versiones a la fecha de estos elementos.
La segunda dependencia va a ser Java Client, que en realidad es de Appium. Es el nombre con el que se ubica el proyecto Appium para poderlo usar en este proyecto de testing. Log4j en el Group ID, versión 1.2.17, y terminamos con esta última dependencia. Estas son las dependencias con las que vamos a trabajar en este proyecto. Si van a llevar a cabo proyectos similares, les recomiendo copiar estas dependencias. Actualizamos Maven y podemos continuar. Es momento de establecer la estructura interna del proyecto. Vamos a trabajar dentro de la carpeta Java ubicada en test. Vamos a generar al menos 3 paquetes. El primer paquete va a ser el paquete test, donde vamos a organizar las clases que van a llevar a cabo los tests. El segundo paquete va a ser el paquete screens. Como esto es una adaptación del Page Object Model, no le vamos a poner pages a ese segundo paquete. Y el último paquete va a ser el paquete utils. Esta separación por paquetes nos va a permitir organizar el código que vamos a escribir. Recuerden que en test vamos a tener las clases para el test, en screens las descripciones de las interfaces, y en utils vamos a trabajar básicamente el driver para llevar a cabo la conexión. Creamos una clase driver. Esta clase driver va a tener un único atributo. Como atributo le vamos a poner un Android driver, al cual vamos a llamar driver. Recuerden que este elemento debe ser privado. Vamos a agregarle ahora un constructor sin parámetros, ya que la instancia la vamos a hacer de manera local. Y para poder llevar a cabo la instancia del atributo driver, vamos a necesitar nuestras desired capabilities. Esto viene de la dependencia de Appium. Entonces acá está el objeto desired capabilities. Lo vamos a poner dentro de un método get. Este va a ser un método privado porque el objetivo es usarlo en el constructor. Vamos a proceder con la instancia de las desired capabilities y lo retornaremos. Muy bien, una vez que tenemos esto, es momento de ir al Appium Inspector. Vamos a salir de esta parte y vamos a ver las desired capabilities. Vamos a copiarlas y vamos a proceder a construir el objeto. Esta parte es bastante tediosa, así es que lo vamos a acelerar. Una vez hecho esto, ya no requerimos de las capabilities acá. Ahora que tenemos el objeto de Desired Capabilities, podemos proceder con la instancia del driver. Nuestro driver va a requerir de un par de parámetros. El primer parámetro es una URL. Esta URL va a ser un objeto instanciado de tipo URL y obviamente las capabilities. Procedemos con la instancia de este objeto URL. Le vamos a enviar la dirección de Appium. No olviden el protocolo http y el número que nos muestra Appium de IP y puerto. Finalmente enviamos las desired capabilities. Con esta información tenemos lo suficiente para poder llevar a cabo la instancia del driver. Sin embargo, vemos que no hay controlada una excepción específica de la clase URL. Lo que vamos a hacer es un surround with try catch
Y en el catch simplemente le pondremos un getMessage para poder ver la salida del error en caso se presente. Como ya tenemos el driver hecho, es momento de preparar un método get para poder recibir el driver desde esta clase. Esta clase está finalizada y este es todo el objetivo de la clase: preparar y devolver el driver. Es momento de empezar a codificar las pantallas. En el paquete Screen vamos a crear un nuevo paquete llamado base, que es donde va a residir la clase base para las demás pantallas. Creamos la clase baseScreen y el objetivo de esta clase es representar una pantalla de la aplicación en Android, una pantalla estándar. No es una pantalla en particular. Como elementos base vamos a tener un par de atributos. El primero es el atributo driver y el segundo va a ser un atributo WebDriverWait. Ambos son protegidos porque esta clase, repito, es la clase padre de las representaciones de las demás pantallas. Preparamos un constructor donde recibimos como parámetro el driver y luego terminamos de instanciar el atributo wait. En este caso hacemos un new WebDriverWait, enviamos el driver y la duración de espera, en este caso le vamos a poner 10 segundos. Luego de esto vamos a empezar con una serie de métodos estándares. Pueden ser métodos bien genéricos, como por ejemplo waitToBeClickable, que es para esperar que un elemento tenga la capacidad de recibir un clic. Le ponemos como parámetro el elemento y la única acción que va a hacer la clase es esperar con thisWaitUntil, y como condición esperada, expected conditions, le ponemos un element_to_be_clickable y el parámetro va a ser el elemento. Listo, es todo. Este método lo único que hace es esperar. Vamos a hacer un método similar, pero esta vez va a ser waitToBeVisible. También va a tener como parámetro un webElement. Y de igual modo, la única acción que va a llevar a cabo es un thisWaitUntil expected conditions element_to_be, no, en este caso es un visibleOf, y le damos como parámetro al elemento. Otra acción en común que va a soportar esta clase padre es un click on element. En este caso vamos a hacer un clic sobre un elemento, recibimos el elemento. Una vez que hemos recibido el elemento, este señor va a invocar al método waitToBeClickable que acabamos de hacer. Le pasamos como parámetro el elemento que acabamos de recibir y finalmente al elemento le hacemos clic. Eso sería todo. Uno similar puede ser el sendKeys. Vamos a también ponerle un método para el sendKeys. SendKeys son element. Recibimos un elemento y el método va a esperar a que sea visible usando el waitToBeVisible. Le pasamos como parámetro el elemento y luego al elemento le enviamos a través de sendKeys un string. Obviamente este string tiene que venir como parámetro. Entonces preparamos un parámetro más, string keys, y se lo pasamos al método sendKeys.
Con esto tenemos una estructura bastante básica. En caso de necesitar algo más, podemos ampliar las funciones de esta clase padre, base screen. Ahora vamos a proceder a crear la clase main screen, la que va a representar a la pantalla principal, la primera pantalla. Creamos una clase main screen. El problema es que está apareciendo dentro del paquete screen base. Vamos a refactorizar, mover o cambiar de paquete. Borramos la última parte para que queden screens y listo. La clase main screen queda a nivel del paquete screens, mientras que el paquete base interno tiene la clase padre, base screen. Es necesario recordar siempre que estas clases van a extender a nuestra clase padre base screen. Además, nos está saliendo una observación porque debemos crear un constructor. Eso es, un constructor que reciba el driver para poderlo enviar al padre. Ahora, para poder determinar los atributos de esta clase, es mejor que revisemos nuestro emulador y el Appium Inspector. Vamos a conectarnos desde el Appium Inspector al emulador con el fin de detectar algunas cosas. A ver, tenemos la primera interfaz. El elemento que nos interesa es ese elemento cliqueable login. Observen el ID del elemento, ese es 0023, y este elemento tiene un texto login que me parece que es el único elemento con el que podemos trabajar. Usamos el UI Automator y empezamos a escribir en el selector New UI Selector. Abre y cierra paréntesis, punto text. Este método nos va a permitir empatar el texto login. Entre comillas dobles, como parámetro enviamos login y establecemos la búsqueda. Vean que el único resultado, el único elemento encontrado en esta interfaz coincide con el elemento que estamos buscando. Eso es suficiente. Necesitamos copiar esto. Esto va a ser usado en el programa, en la aplicación. Como atributo de esta clase main screen, vamos a colocar un web element que va a ser alimentado justamente por aquello que acabamos de copiar. Colocamos un Android Find By como parámetro UI Automator y todo el texto copiado debe ser pegado acá. Noten que las comillas dobles van precedidas de un slash porque son caracteres de escape. Ahora vamos a hacer un atributo privado de tipo web element y de nombre le pondremos login button porque le vamos a hacer un clic. Listo, este es el login button. Este atributo, al momento de instanciar la clase main screen, debería activarse, pero para poderlo activar necesitamos algo llamado Page Factory. Como este Page Factory va a ser usado a nivel de todas las demás clases que heredan de base screen, tenemos que activarlo desde el padre. Le ponemos pagefactory.initElements y como parámetros vamos a poner una nueva instancia de Appium File Decorator. Le colocamos esta instancia como parámetro al Appium File Decorator, le ponemos al driver. Y como segundo parámetro necesitamos una instancia de el invocador. En este caso, como el invocador va a ser main screen, este this, a pesar que está en el padre, en realidad está representando a una instancia de main screen. Es por eso que puede detectar esta anotación Android Find By. Recuerden, main screen extiende a base screen, por lo tanto es base screen, es el padre. Esta invocación this puede activar al momento de la construcción los elementos que tengan la notación Android Find By. Sí, esa sería la explicación para esta parte. Page Factory entonces va a estar disponible para
toda aquella clase que herede de BaseScreen, que para nuestro caso van a ser todas las interfaces con las que vamos a trabajar. Ahora vamos a poner un método que se encargue específicamente de hacerle clic al botón de login. El método va a ser público, click login button, no tiene parámetros y su única acción es darle clic. Para eso usamos el método clickOnElement del padre, al que le vamos a enviar como parámetro el web element this login button. Nada más. Lo demás ya ha sido programado y se encuentra a nivel del padre. Es momento de empezar con el primer test. Veamos. Vamos a crear una clase en el paquete test. La vamos a llamar MainScreenTest, porque va a estar enfocado solamente en hacerle como primer test algo al main screen. Muy bien, ya tenemos MainScreenTest y como atributo vamos a tener una instancia de MainScreen. La llamaremos MainScreen. Necesitamos ahora un beforeTest. Este beforeTest va a ser un método público, public void pretest, y este método va a preparar algunas cosas, como por ejemplo la instancia de MainScreen. El constructor requiere como parámetro una instancia del driver, así es que le hacemos simplemente un new driver y directamente ejecutamos el método getDriver. Es momento de preparar el test. Usamos la notación @test y preparamos un método public void login screen test. Este método va a ser algo bastante simple. Como verán, ya en el pretest hemos hecho la instancia de MainScreen y desde el atributo MainScreen simplemente invocamos al método clickLoginButton. Llevaremos a cabo una prueba. A ver, desde el inspector vamos a darle clic a este botón, que en este caso es más bien un tap, usando este botón en la interfaz, y vean el resultado. Este mismo resultado es el que vamos a buscar obtener al momento de ejecutar el test. Vamos a cerrar la sesión y ahora procederemos a ejecutar el test desde IntelliJ. Simplemente le damos clic a ejecutar y esperamos. Ya empezó la ejecución. En este momento nuestra aplicación debe estar comunicándose con el servidor de Appium. Muy bien, le dio clic. Perfecto. No hemos tenido errores. Obviamente este no es un test completo. Simplemente hemos visto la parte de la mecanización de algunas acciones con la interfaz. Pero como test necesitamos hacer algo más. Antes de completar la implementación del test, primero vamos a arreglar un poco MainScreenTest. Como verán, esta primera parte puede ser heredada. Vamos a preparar una clase baseTest. Esta clase va a ser bastante simple, solo va a tener el método pretest con la notación beforeTest y el atributo. Nada más. Como todos los tests van a tener que empezar siempre en MainScreen, necesitamos heredarlo desde acá. Entonces ahora MainScreenTest va a extender a baseTest. Listo. Aún tenemos un problema y es porque el atributo MainTest no es alcanzable. Claro, está como privado. Vamos a ponerlo en protegido. Una vez que está como protected, ya es alcanzable. Ahora podemos llevar a cabo la ejecución. Recuerden que nuestra aplicación se va a conectar con el servidor de Appium y a través del servidor de Appium se hace el despliegue del APK, el clic y listo. Todo sigue funcionando como hasta hace un momento.
Para finalizar la implementación del test, necesitamos acceder a la información de la siguiente interfaz. Si observan, este método clickLogin debería darnos acceso a una siguiente interfaz. Sin embargo, para poder llevar a cabo esto, necesitamos crear dicha interfaz. Como ya tenemos el main screen, esta vez vamos a crear una nueva clase llamada Login Screen. En esta clase vamos a poder detectar, por ejemplo, el título. Esta clase obviamente extiende de Base Screen. Le preparamos el constructor y ahora para preparar el identificador necesitamos acceder a la interfaz. Conectamos a Piun Inspector nuevamente hacia nuestro emulador. A ver, le damos clic a Login, preparamos el tab, muy bien. Ahora, este es el elemento que vamos a detectar, el título. Como verán, el título tiene un class porque es un poco redundante pues hacer la selección en base al texto. Vamos a utilizar el class UI Automator, New UI Selector, muy bien, paréntesis, punto class name. Ya, perfecto. Acá vamos a colocar un selector y el selector es el que vimos hace un momento, el class Android Widget Text View. Como verán, hay varios. Necesitamos tomar el primero porque el primero coincide con el ID del objeto que hemos seleccionado. Hay 21 elementos. Para eso le vamos a poner punto instance y entre paréntesis 0. Eso nos va a dar el primer elemento. Correcto, ya hemos identificado este primer elemento. Necesitamos copiar todo esto. Y ahora nos vamos al código fuente. Acá vamos a poner de nuevo @Android Find By. Usamos el UI Automator y entre comillas dobles pegamos el selector. Además, esto va a apuntar hacia un web element. Y lo llamaremos Title Text View. Ahora simplemente vamos a necesitar un método get para poder obtener el texto de este elemento, de este text view. Lo vamos a llamar get text title. Obviamente esto debe devolver un string. Este es el que vamos a usar para hacer la comparación y finalizar el test. Sin embargo, a ver, creo que vamos a tener que agregarle un método a base screen, ya que este va a ser un método genérico. Preparemos un método. Public void. Este será getTextFromElement. Para obtener un texto desde un elemento. Debemos recibir el elemento y devolver. A ver, hagamos un wait para que sea visible. Correcto, enviamos el elemento y devolvemos el getText. Ahora esto tiene que tener un return, por lo tanto el método no es void, es un string. Y acá le ponemos return. Muy bien, con este método ya podemos regresar a la clase donde estábamos trabajando y hacemos return this.getTextFromElement y enviamos el elemento, en este caso es title text view. Correcto. Ahora, para poder activar esto necesitamos que alguien nos devuelva una instancia del login screen y ese va a ser el método
que está en la clase main screen, que es desde donde se hizo el clic al elemento login. Entonces este método click login button va a devolver una instancia de login screen. Perfecto, hacemos el clic y después devolvemos un new login screen y lo único que hacemos es enviarle el driver. Lo mismo debe hacerse en cualquier otra pantalla. Con esto, ahora click login button no solo hace el clic, sino que además devuelve una instancia de la, entre comillas, pantalla que se está activando, la interfaz que se está activando. Ahora veamos. En el login screen test tenemos que capturar este elemento devuelto. Lo vamos a poner en una variable login screen. Una vez que tenemos esta variable, ya podemos hacer el assert. Con esto estaríamos cerrando nuestro test. Hacemos un assert equals. El elemento con el que vamos a hacer la comparación está dentro del login screen. Invocamos al método getTextTitle, ya tenemos el texto del título y ahora le vamos a poner a mano el texto contra el que vamos a hacer la comparación. Login/signup/form. Form, correcto. Estamos listos ahora sí para ejecutar nuevamente el método. Ese assert es el que termina el test. Corre el pretest. Se despliega la aplicación, se hace el clic y se compara. Se acabó. El test ha sido ejecutado y ya pasó. Eso sería todo. Con esto hemos culminado, al menos de manera bastante corta, una breve explicación sobre el Page Object Model usando Appium. Espero que les sirva. Ya nos vemos